Capítulo 7. Piensa en lo que estás pensando. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, los caminos de vida delineados por tu ley. Salmo 119, versículo 15. La palabra de Dios nos enseña en qué debemos emplear el tiempo pensando. El salmista dice que él pensaba o meditaba en los preceptos de Dios. Eso significa que empleaba mucho de su tiempo reflexionando y pensando en los caminos de Dios, sus instrucciones y sus enseñanzas. El Salmo 1, versículo 3, dice que la persona que hace eso será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera y llega a madurar. Es muy beneficioso pensar en la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasa una persona meditando en la Escritura, más cosechará de la palabra. Ten mucho cuidado con lo que piensas. Cuidaos de lo que oís, con la medida de reflexión y estudio, con que midáis la verdad que oigas, se os medirá en virtud y conocimiento, y aún más, además, se os dará. Marcos 4, versículo 24. ¡Qué gran escritura! Nos dice que mientras más tiempo pasamos pensando en la palabra que leemos y oímos, más poder y capacidad tendremos para cumplirla. Más conocimiento se nos revelará acerca de lo que hemos leído o escuchado. Básicamente, se nos dice que sacaremos de la palabra de Dios lo que hayamos puesto en ella. Observemos especialmente la promesa de que la cantidad de reflexión y estudio que le dediquemos a la palabra determinará la cantidad de virtud y conocimiento que nos devolverá. El Vine's Expository Dictionary of Biblical Words dice que en ciertas versiones de la Escritura, la palabra griega dynamis, que significa poder, se traduce como virtud. De acuerdo con Strong's New Exhaustive Concordance of the Bible, otra traducción de dynamis es aptitud. La mayoría de la gente no se sumerge en la palabra de Dios muy a fondo. Puede ser que escuchen cintas de sermones o lean la Biblia ocasionalmente, pero no se han dedicado a hacer de la palabra una parte muy importante de sus vidas, inclusive dedicar tiempo para meditar en ella. La carne es básicamente holgazana, y mucha gente quiere conseguir algo a cambio de nada, sin esfuerzo de su parte. Sin embargo, en realidad, ese no es el modo en que eso obra. Lo repetiré. Una persona sacará de la palabra lo que esté dispuesto a poner en ella. Medita en la palabra. Cuán bienaventurado, feliz, afortunado, próspero y envidiable es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, siguiendo su consejo, sus planes y propósitos, ni se detiene, sumiso e inactivo, en el camino de los pecadores, ni se sienta, a descansar y relajarse, en la silla de los escarnecedores y burlones, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, los preceptos, instrucciones y enseñanzas de Dios, medita, reflexiona y estudia, de día y de noche. Salmo 1, versículos del 1 al 2. De acuerdo al diccionario enciclopédico Salvat, el término meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo, discurrir sobre el modo de conocerlo o conseguirlo.
El Vine's Expository Dictionary of Biblical Words dice que meditar significa, sobre todo, preocuparse por, atender a, practicar, ser diligente en. El principal sentido de la palabra es poner en práctica, ponderar, imaginar, premeditar. Proverbios 4, versículo 20 dice, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Si ponemos Proverbios 4, versículo 20, junto con estas definiciones de la palabra meditar, vemos que atendemos a la palabra de Dios al meditar en ella, al ponderarla, al sumirnos en la contemplación de ella, al ponerla en práctica o practicarla en nuestra mente. La idea básica es que si deseamos hacer lo que dice la palabra de Dios, tenemos que dedicar tiempo a pensar en ella. ¿Recuerdas el viejo dicho, la práctica hace la perfección? No esperamos en realidad ser expertos en cosa alguna en la vida sin mucha práctica. Así que, ¿por qué habríamos de esperar que el ser cristiano fuera diferente? La meditación produce éxito. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1, versículo 8. Si quieres tener éxito y prosperar en todos tus tratos, la Biblia dice que tienes que meditar en la palabra de Dios día y noche. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar acerca de la palabra de Dios? Si estás teniendo problemas en algún aspecto de tu vida, una respuesta honesta a esta pregunta pudiera descubrir la razón para esto. Durante la mayor parte de mi vida, no me preocupé de pensar en lo que yo estaba pensando. Simplemente pensaba cualquier cosa que se me apareciera en la cabeza. No se me había revelado que Satanás podía inyectar pensamientos en mi mente. Mucho de lo que estaba en mi cabeza era o mentiras que Satanás me estaba diciendo, o solo puras tonterías. Cosas que en realidad no merecían la pena de gastar mi tiempo pensando en ellas. El diablo estaba controlando mi vida porque estaba dominando mis pensamientos. Piensa en lo que estás pensando, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, nuestra conducta gobernada por nuestra naturaleza corrupta y sensual, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Efesios 2, versículo 3. Pablo nos advierte aquí que no debemos ser gobernados por nuestra naturaleza sensual u obedecer los impulsos de nuestra carne ni los pensamientos de nuestra mente carnal. Aunque era cristiana, tenía problemas en mi vida diaria porque no había aprendido a controlar mis pensamientos. Yo pensaba en cosas que mantenían mi mente ocupada, pero que no eran productivas de un modo positivo. Necesitaba cambiar mi forma de pensar. Cuando el Señor empezó a enseñarme acerca del campo de batalla de la mente, habló a mi corazón y me dijo una cosa que se convirtió en un hito en mi vida. Eso fue: piensa en lo que estás pensando. Cuando comencé a hacerlo, no demoré mucho en percatarme de por qué tenía tantos problemas en mi vida. Mi mente era un desastre. Estaba pensando en todas las cosas que no debía. Iba a la iglesia, y lo había hecho por años, pero en realidad jamás pensaba en lo que oía. Como se dice, me entraba por un oído y me salía por el otro. Leía porciones de la Escritura cada día, pero nunca reflexionaba en lo que leía. No le estaba
prestando atención a la palabra. No le estaba dedicando ni un pensamiento ni estudio a lo que oía. Por consiguiente, no recibía de vuelta ninguna virtud ni sabiduría. Meditar en las obras de Dios. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Salmo 48, versículo 9. El salmista David hablaba con frecuencia acerca de meditar en todas las obras maravillosas del Señor, los hechos poderosos de Dios. Él decía que pensaba en el nombre del Señor, la misericordia de Dios, el amor de Dios y muchas cosas parecidas. Cuando empezaba a sentirse deprimido, escribió en el Salmo 143 versículos del 4 al 5. Y en mí languidece mi espíritu, envuelto en pesadumbre. Mi corazón está consternado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Por este pasaje, vemos que la respuesta de David a sus sentimientos de depresión y pesadumbre no era meditar en el problema. En lugar de ello, él se enfrentaba al problema escogiendo literalmente recordar los buenos tiempos del pasado, ponderando los hechos de Dios y las obras de sus manos. En otras palabras, él pensaba en algo bueno, y eso lo ayudaba a vencer la depresión. Nunca olvides esto. Tu mente desempeña un papel muy importante en tu victoria. Sé que es el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios, lo que trae la victoria a nuestras vidas. Pero una gran parte de la obra que hace falta llevar a cabo nos toca a nosotros, que tenemos que alinear nuestras ideas de acuerdo con Dios y su palabra. Si nos negamos a hacer esto o decidimos pensar en cosas sin importancia, jamás alcanzaremos la victoria. Ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y no os adaptéis a este mundo, esta era, amoldados y adaptados a sus costumbres externas y superficiales, sino transformaos, cambiaos, mediante la entera renovación de vuestra mente, por sus nuevos ideales y actitudes, para que verifiquéis por vosotros mismos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, a sus ojos para vosotros. Romanos 12, versículo 2. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que si deseamos ver la buena y perfecta voluntad de Dios manifestarse en nuestras vidas, podemos, si renovamos nuestras mentes. ¿Renovadas a qué? Renovadas al modo de pensar de Dios. Por este proceso de pensar nuevo, cambiaremos y nos transformaremos en lo que Dios planeó para nosotros. Jesús ha hecho posible esta transformación por medio de su muerte y resurrección. Por este proceso de renovar nuestras mentes, eso se vuelve realidad en nuestras vidas. A estas alturas, permíteme decir, para evitar cualquier confusión, que la forma correcta de pensar nada tiene que ver con la salvación. La salvación se basa únicamente en la sangre de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Mucha gente irá al cielo porque aceptaron de veras a Jesús como su Salvador. Pero muchas de esas mismas personas nunca habrán andado victoriosas ni disfrutado del buen plan que Dios tenía para sus vidas porque no renovaron sus mentes de acuerdo con su palabra. Durante años yo fui una de esas personas. Había nacido de nuevo. Iría al cielo, iba a la iglesia y seguía una forma de religión, pero en realidad
no disfrutaba de victoria en mi vida. La razón era que estaba pensando en lo que no debía. Pensar en estas cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Fijad vuestras mentes en ellas. Filipenses 4, versículo 8. La Biblia presenta muchas instrucciones detalladas acerca de la clase de cosas en que debemos pensar. Estoy segura de que puedes apreciar por todas estas escrituras que se nos dan instrucciones de pensar en cosas buenas, cosas que nos edificarán y no nos echarán por tierra. Es muy cierto que nuestros pensamientos afectan nuestras actitudes y disposición de ánimo. Todo lo que el Señor nos dice es para nuestro propio bien. Él sabe lo que nos hará felices y lo que nos hará desgraciados. Cuando una persona está llena de ideas erróneas, se siente desdichada. Y sé por experiencia propia que cuando una persona se siente desgraciada, por lo regular, termina siendo infelices a otros también. Debes hacer un inventario periódico con regularidad y preguntarte, ¿en qué he estado pensando? Dedica algún tiempo a examinar tu vida interior. Pensar en lo que estás pensando vale mucho, porque Satanás acostumbra a engañar a la gente para que piense que el origen de su infelicidad o sus problemas es algo diferente de lo que en realidad es. Él quiere que piensen que son infelices debido a lo que sucede alrededor de ellos, sus circunstancias. Pero la desdicha se debe en realidad a lo que está sucediendo dentro de ellos, sus pensamientos. Durante muchos años, yo creí realmente que era desdichada por las cosas que otros hacían o no hacían. Le echaba la culpa de mi infelicidad a mi esposo y a mis hijos. Si fueran diferentes, si atendieran más a mis necesidades, si me ayudaran en la casa, entonces pensaba, yo sería feliz. Era una cosa y luego otra durante años. Al fin enfrenté la verdad, que era que ninguna de estas cosas tenían que hacerme infeliz si yo adoptaba la actitud adecuada. Mis pensamientos eran los que me hacían desdichada. Déjame decirlo una vez más. Piensa en lo que estás pensando. Puede que localices algunos de tus problemas y te encamines a la liberación muy pronto. Segunda parte. Las condiciones de la mente. Introducción. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el Mesías, y retenemos los pensamientos, sentimientos y propósitos de su corazón. Primera de Corintios 2, versículo 16. ¿En qué condiciones está tu mente? ¿Has notado que las condiciones de tu mente cambian? En un momento puedes estar calmado y apacible, y en otro, ansioso y preocupado. O puedes tomar una decisión y estar seguro de ella, y después tu mente se confunde en lo relativo a la misma cosa con respecto a la cual estabas tan seguro y cierto. En mi propia vida, he pasado por esas cosas igual que los demás. Ha habido momentos en que parecía ser capaz de creer en Dios sin sombra de duda, y de repente había otros en que las dudas y la incredulidad me perseguían sin misericordia. Debido a que la mente parece poder estar en tantas condiciones diferentes, me empecé a preguntar, ¿cuándo está normal mi mente? Deseaba saber lo que era normal para poder aprender a enfrentar los patrones de pensamiento anormales en cuanto se presentaran. Por ejemplo, una mente crítica,
suspicaz y condenatoria, debe considerarse anormal en un creyente. Sin embargo, durante la mayor parte de mi vida, era normal para mí, aunque no debía haberlo sido. Era a lo que yo estaba acostumbrada. Y aunque mis pensamientos estaban muy equivocados y me estaban provocando muchísimos problemas en mi vida, yo no sabía que algo andaba mal en mi forma de pensar. No sabía que podía hacer algo con respecto a mi modo de pensar. Era creyente y lo había sido durante años, pero nada me habían enseñado acerca de mi forma de pensar o de en qué condiciones debía estar la mente de un creyente. Nuestras mentes no nacen de nuevo con el nuevo nacimiento. Tienen que ser renovadas. Romanos 12, versículo 2. Como ya he dicho varias veces, la renovación de la mente es un proceso que toma tiempo. No te sientas desolado si escuchas la siguiente parte de este audiolibro y descubres que la mayor parte del tiempo tu mente está en una condición anormal para alguien que declara que Cristo es su Salvador. Reconocer el problema es el primer paso hacia la recuperación. En mi propio caso, empecé a tomar mucho más en serio mis relaciones con el Señor hace varios años, y fue en aquel tiempo que Él empezó a revelarme que muchos de mis problemas tenían sus raíces en la manera errada de pensar. Mi mente estaba revuelta. Dudo que haya estado alguna vez en las condiciones que debía haber estado, y si lo estuvo, no fue por mucho tiempo. Me sentía abrumada cuando empecé a ver a cuántas cosas erróneas era adicta. Intentaba echar a un lado los pensamientos equivocados que me venían a la mente y estos volvían de inmediato. Pero poco a poco llegaron la libertad y la liberación. Satanás combatirá agresivamente contra la renovación de tu mente, pero es vital que sigas inexorable hacia adelante y permanezcas orando y estudiando este asunto hasta que obtengas una victoria contundente. ¿Cuándo tu mente está normal? ¿Se supone que vague por todas partes o tú debes ser capaz de enfocarla en lo que estás haciendo? ¿Deberías estar alterado y confundido o apacible y razonablemente seguro de la dirección que debería estar tomando tu vida? ¿Debería estar tu mente llena de dudas e incredulidad? ¿Deberías estar ansioso y preocupado, atormentado por el temor? ¿O el privilegio del Hijo de Dios es echar todas sus cargas sobre Él? Primera de Pedro 5, versículo 7. La palabra de Dios nos enseña que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tú crees que haya sido su mente cuando vivía en la tierra, no solo como hijo de Dios, sino también como hijo del hombre? Prosigue orando sin desmayar hacia la siguiente parte del campo de batalla de la mente. Creo que te abrirá los ojos ante los patrones de pensamiento normales y anormales, para quien es un discípulo de Jesús y está determinado a andar victorioso.